El sistema respiratorio está compuesto por órganos que realizan diversas funciones, pero la enorme importancia que estos órganos poseen es su capacidad de intercambiar CO2 y O2 con el medio. Posee otras funciones como mantener el equilibrio ácido-base, metabolismo, filtra, humedece y calienta el aire. El intercambio gaseoso que proporciona oxígeno a la sangre y elimina el dióxido de carbono que se produce en el organismo, producto del metabolismo celular, se realiza en los pulmones a nivel de formaciones especializadas denominadas alvéolos, los cuales constituyen parte del parenquima pulmonar. Para que el oxígeno contenido en el aire llegue a los pulmones, es necesario que exista una serie de estructuras tubulares que comuniquen los alvéolos con el exterior y que a su vez se encarguen de calentar, humedecer y eliminar gérmenes y o partículas extrañas del aire. Esta es la denominada porción conductora del sistema respiratorio, que es la nariz, la nasofaringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. En el sistema respiratorio existe otra porción, la cual es la respiratoria, integrada por los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos, cuya función es la hematosis. En la nariz, donde se comienza el sistema respiratorio, presenta dos cavidades una al lado de la otra, las cuales reciben el nombre de fosas y cavidades o cavidades nasales. Están separadas por un tabique cartilaginoso y se comunican mediante las coanas con la nasofaringe. Están compuestas por epitelio plano estratificado queratinizado en la parte caudal, se va convirtiendo en epitelio plano estratificado no queratinizado y más caudal en epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Presenta una zona mucocutánea con paredes irregulares debido a la presencia de cornetes nasales que poseen en su lámina propia un abundante plexo venoso de paredes delgadas. Tiene tres zonas. La zona olfatoria. En ella reside el órgano receptor de la olfacción, formado por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado que contiene tres tipos diferentes de células de sostén, basales y olfatorias. La zona vestibular, en sus primeros 1.5 centímetros de cavidad nasal, está recubierto por vibrisas que captan el polvo y bacterias en el aire. La zona respiratoria entibia y humedece el aire con epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, el cual tiene células ciliadas en cepillo, secretoras y basales. Los senos paranasales son cavidades que se encuentran en los huesos maxilares superiores, frontal, esfenoides y etmoides, que se comunican con las fosas nasales por pequeños orificios. Están recubiertas por epitelio de tipo respiratorio. Después de los senos paranasales viene la nasofaringe, la cual es una porción de la faringe situada por detrás de las coanas. Sigue por la orofaringe, luego atraviesa la laringofaringe que penetra en la laringe. El epitelio es estratificado plano no queratinizado, excepto en la nasofaringe, cuya estructura es similar a la porción respiratoria de las fosas nasales, el cual es el epitelio respiratorio. La laringe es un tubo de forma irregular que une la laringe con la tráquea y realiza distintas funciones. Además de permitir la entrada y salida del aire, interviene muy directamente en la fonación e impide con sus reflejos que penetre algo que no sea aire en las vías respiratorias. El epitelio de la laringe es de tipo respiratorio, excepto en su cara ventral y en la cara dorsal de la epiglotis, así como en las cuerdas vocales verdaderas. En dichos lugares el epitelio es estratificado plano no queratinizado, por ser en estas zonas donde tiene lugar mayor fricción y desgaste. La laringe se continúa con la tráquea, que es un tubo de aproximadamente 12 centímetros de longitud y 2.5 centímetros de diámetro,
Posee de 12 a 20 anillos de cartílago hialino en forma de C, es decir, que no se cierra en la parte posterior. El epitelio de la tráquea se localiza sobre una membrana basal que se encuentra a su vez sobre una lámina propia, formada por tejido conectivo laxo, rico en fibras elásticas dispuestas longitudinalmente. La tráquea termina bifurcándose en dos bronquios primarios, principalmente extrapulmonares. Las características histológicas de estos bronquios son análogas a las de la tráquea ya descritas. El bronquio primario derecho penetra en el pulmón derecho, dirigiéndose hacia la base de él, dando dos ramas destinadas a los lóbulos medio y superior. El bronquio primario izquierdo penetra en el lóbulo inferior de dicho pulmón y da una rama bronquial para el lóbulo superior. Los bronquios extrapulmonares se localizan en los ilios de los pulmones, donde establecen relaciones con todo un complejo tubular formado por arterias, venas y linfáticos, rodeado todo por tejido conjuntivo denso. Este complejo tubular recibe el nombre de raíz del pulmón. Los pulmones son dos órganos macizos que por su apariencia macroscópica. Están situados en la cavidad torácica a cada lado del mediastino. Ambos están isoteliales. La pleura visceral, que a nivel del ilio o raíz de los pulmones se refleja sobre los mismos y forma la pleura parietal. Entre ambas pleuras existe un espacio potencial ocupado por una delgada película de líquido seroso. La pleura es la serosa que envuelve el pulmón y está formada por dos hojas, la parietal y la visceral, que se continúa con el ilio del pulmón. Ambas hojas están recubiertas por epitelio simple plano y por debajo un tejido conectivo laxo. Este mesotelio forma una cubierta hermética de ambos pulmones. Ambas hojas se encuentran separadas por una cavidad virtual llena de una fina película líquida que actúa en la disminución de la fricción durante el movimiento respiratorio. Los bronquios intrapulmonares, cada uno de ellos se divide repetidas veces dicotómicamente, originando bronquios de menor calibre. Una característica digna de mencionar es que en los bronquios intrapulmonares los cartílagos se muestran en forma de placas irregulares y no en anillos en forma de C, como en la tráquea y los bronquios extrapulmonares, de tal manera que su pared no contiene una porción aplanada. A medida que los bronquios van disminuyendo de calibre y se acercan a la porción respiratoria del pulmón, las estructuras histológicas de ellos se van simplificando y el epitelio se hace más bajo. Esto no se efectúa de manera brusca, sino gradualmente. La segmentación pulmonar. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo 2 lóbulos. Cada lóbulo es aireado por una rama procedente de las divisiones del bronquio primario correspondiente. El bronquio primario derecho se divide en superior e inferior antes de entrar al pulmón, mientras que el bronquio para el lóbulo medio derecho nace del bronquio que va al lóbulo inferior. El bronquio primario izquierdo, por lo regular, no se divide hasta que entra al tejido pulmonar. Estos bronquios secundarios ventilan cada lóbulo pulmonar. Cada bronquio secundario se divide y dan origen a los bronquios terciarios y ventilan los llamados segmentos broncopulmonares. Los bronquios terciarios se dividen en 30 o 60 ramas que originan los bronquiolos, cada uno de los cuales ventila el lobulillo pulmonar. En la mucosa, el epitelio pasa de pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células calciformes a simple cilíndrico ciliado y con células caliciformes. La lámina propia es rica en fibras elásticas y reticulares. Además de fibroblastos, contiene linfocitos, mastocitos y eosinófilos ocasionales. Se ramifican conforme lo hacen las ramas bronquiales sucesivas que se continúan con los componentes elásticos de las vías aéreas terminales. En la lámina propia se observan nódulos linfáticos.
entre la mucosa y la submucosa existe una capa de fibras musculares lisas, dispuestas en espirales abiertas hacia la derecha y otra hacia la izquierda, y entremezclados con ellas hay fibras elásticas. La submucosa está constituida por tejido conectivo con abundantes glándulas, al igual que en la tráquea. Entre los cartílagos. Los cartílagos forman anillos irregulares, algunos de los cuales rodean completamente al bronquio. Al corte aparecen como placas y completas. Los espacios entre los cartílagos están llenos de tejido conectivo colágeno que se continúa con el pericondrio. Los cartílagos están unidos por fibras elásticas gruesas. La adventicia es un tejido conectivo con vasos sanguíneos que se unen al tejido pulmonar adyacente. Las últimas ramificaciones de los bronquios de menor calibre se denominan bronquiolos, los cuales penetran internamente en la parénquima pulmonar. En ellos ha desaparecido el cartílago, así como también las glándulas. Su pared se compone realmente de una mucosa representada por el epitelio y la lámina propia, la capa muscular y la adventicia de tejido conjuntivo laxo fibroso. Los bronquiolos respiratorios son las ramas de división de los bronquiolos terminales. Son más largos y presentan un diámetro ligeramente mayor. La pared de ellos se caracteriza generalmente por presentar un epitelio bajo y alvéolos, es decir, pequeñas evaginaciones de paredes delgadas capaces de realizar el intercambio gaseoso.